¿Cómo andan? Ahí estamos de nuevo. Bueno, ahí pudimos conectarnos después de un percance. Cosas que suceden, ¿no? Uno se conecta bien con España y de repente tenemos un problema acá en San Juan. Pero bueno, ya estamos. Así que, Nahue, ¿cómo te va? Primero te saludo a vos, que hace mucho que no nos vemos a través de este medio. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, tengo que, como siempre que a mí me retan, tengo que pedir disculpas. Algo siempre me pasa. Y hoy tengo una alergia, ¿viste? Que bueno, hay que tener cuidado cuando uno dice que tiene alergia porque inmediatamente te quieren meter una vacuna o lo que sea. Una alergia porque incluso en el estudio mi socio me fuma a veces adentro y por ahí también me genera un poco de esta voz nasal que bueno, pido disculpas por eso. Pero la verdad que les decía en la trastienda que emocionado por volver. Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de volver. Y para hablar de un tema que a mí, te digo la verdad, me interesa muchísimo. Sí, lo hemos Y que, charlado mucho. muchísimo. Y creo que a veces uno no figura o no se figura la profundidad y la importancia que tiene. Así que bueno, nos visita Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Estamos realmente bienvenido a la posada y bienvenido a hablar de un tema tan importante. Hola, bueno, buenas noches a todos los posadeños. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esté todo funcionando bien ahí, si se me escucha bien, buenísimo, y ya podemos arrancar. Excelente. Y como siempre, seguimos con la dinámica de siempre. Vamos primero a presentar al invitado y después vamos directamente a las preguntas. Dijimos con Lean que tal vez hasta inclusive lo hacíamos un poco más dinámico. Bueno. Sí, No sé. este tema realmente da para muchísimo. Por supuesto que siempre hacemos la aclaración de que no podemos desarrollar todo lo que va a ir saliendo en estos minutos y lo dejamos para que la gente lo profundice, pero por lo menos queremos tirar esas puntas para que se agarre justamente ese hilo y se llegue, ¿no? al ovillo de este tema. Bueno, Nahue, presentalo y arrancamos. Sí, incluso yo por ahí tal vez pueda equivocar un poquito en el autor, porque incluso quise bajarme el libro y me olvidé del apuro, pero también íbamos a citar por ahí algunos autores y algunos libros interesantes. Pero vamos a hablar, hoy nos acompaña en la posada Eduardo Peralta. Eduardo tiene 32 años, vive en la provincia de San Juan, trabaja en la docencia, ha realizado estudios de filosofía, letras y temas humanísticos en general. Ha escrito diversos artículos por medios digitales sobre apologética, arte, cultura, música, feminismo, ideología de género, aborto, familia, entre otros temas varios. En 2018 y 2019 condujo el programa radial La Batalla del Amor, dedicado a temas pro vida y pro familia. Ha participado activamente en la lucha contra la ley del aborto, colaborando con distintos movimientos, particularmente la Asociación Civil o la Celeste San Juan. Milita dentro del nacionalismo católico en el Centro Cultural Identidad Nacional. Bueno, Eduardo, bienvenido. Lean, si querés pasamos directamente a las preguntas. Así es. No sin antes decir que me consta su participación activa en esa lucha, porque nos conocimos personalmente allá en el Congreso en el año 2018, así que... Exactamente, grato recuerdo. Grato recuerdo, así es. Pienso en eso y me acuerdo de una bandera con una cruz enorme. Así sí. Tengo ese recuerdo. De Leandro con una... Sí, hay que hablar sobre eso, porque esa bandera con la cruz dio que hablar, ¿no? Así que podríamos armar un programa recordando aquella batalla, ¿eh? Y lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Pero bueno, es para otro programa. Eduardo realmente se especializa en el tema musical, sé que tiene un grupo folclórico, hemos hablado en otra oportunidad con él sobre estos temas, me ha pasado algo que tiene escrito, está escribiendo un libro sobre el tema, pero bueno, en esta charla que denominamos Música y Revolución, de una manera muy amplia, habría que ubicar el tema, ¿no? Porque vale decir que la música se enmarca dentro de lo que se llama, de lo que se entiende como arte, ¿no? Entonces, lo primero, Eduardo, que te quiero preguntar es si vos podés definir
rápidamente y de manera sencilla qué es el arte, ¿no? Porque vamos a hablar de arte musical. Exactamente. Bueno, Uh-huh. El arte, según la definición clásica, es una técnica. El arte es una técnica. También los antiguos, Aristóteles y bueno, después Santo Tomás, lo va a clasificar como una virtud, ¿sí? Una virtud dianoética, una virtud que tiene que ver con la inteligencia. La música es un arte. El arte, como manifestación del espíritu, manifestación del hombre, debería hacerlo, ¿no? Pero el arte en general, cuando nosotros definimos arte en el sentido clásico, busca transmitir, busca expresar la belleza, ¿sí? La belleza que tiene sus reglas, por lo tanto el arte sí, tiene un orden, tiene unas reglas, entonces ya estamos hablando de términos que abre puertas, más que puertas, portones, vamos a decir, porque hablar de belleza ya implicaría definir belleza, ¿sí? Como lo que agrada, ¿sí? Dice Santo Tomás que la belleza es lo que visto agrada, lo que visto no solamente con los ojos, con los sentidos externos, sino que lo visto con los ojos de la inteligencia, ¿sí? Porque a veces podemos estar viendo una obra, voy a poner un ejemplo, una obra que por ahí no puede ser, a veces no es tan agradable porque nos da un efecto, no sé, una representación del pecado, del infierno, o por ejemplo un cuadro muy particular, el de las tentaciones de San Antonio, por ejemplo, todos unos monstruos atrás de San Antonio tentándolo, ¿no? Y a veces eso resulta chocante, desagradable, pero es lo que visto con ojos de la inteligencia agrada. Entonces, a veces lo feo, ¿sí? Lo feo puede ser manifestado bellamente, por ejemplo, en el caso de la pintura, ¿no? Algo, algo, algo desagradable como el infierno, las representaciones que hay del infierno, del pecado, o de algo negativo, ¿sí? Entonces, el arte, principalmente, podemos decir que es una técnica, es una técnica no en el sentido material de, por ejemplo, cómo se construye algo, pero tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con eso, y tiene que ver con una manifestación del hombre, con una manifestación del espíritu que busca representar, expresar, manifestar la belleza. Y la belleza, dijimos, que tiene sus reglas, tiene es la manifestación, dice por ahí San Agustín y Platón y demás, la manifestación de la verdad, ¿sí? La manifestación de la verdad, del bien, de esos trascendentales, ¿sí? Entonces, podemos definir al arte como eso, como una manifestación del hombre, una cultural del hombre, se enmarca dentro de la cultura, por eso es importante, cuando nosotros hablamos por ahí de batalla cultural, no podemos descuidar el plano artístico, no podemos descuidar la música, no podemos descuidar las representaciones visuales, son importantes, son importantes, que es por ahí lo que el enemigo, ¿sí? O quien busca atacar la cultura, lo ha tenido muy en claro, ¿sí? Lo ha tenido muy en claro, y a veces ha sido por ahí más astutos que justamente para revolucionarlo, para trastocarlo, para atacarlo, ha sido por ahí más astutos a veces que nosotros, y le ha dado una importancia principal, ¿sí? Por ahí, en el plano artístico, quizás nos hemos visto invadidos, hoy nos vemos invadidos, y a veces decimos, bueno, ¿y qué cosas buscamos que sean buenas en el arte? A veces nos cuesta, en la música, ¿qué opciones tenemos? Bueno, a veces cuesta, ¿y por qué? Y porque estamos hoy, en nuestros días, en nuestros tiempos, con una invasión cultural y en lo artístico también, que por ahí nos ha invadido tanto que no sabemos por dónde arrancar, para dónde disparar. Entonces podemos definir así al arte, a la belleza, y por lo tanto la música se enmarca dentro es una arte, es un arte, y por lo tanto debería ser una manifestación también de la belleza. Entonces los antiguos ya decían que la música tenía que manifestar la belleza, manifestar el bien. Y Eduardo, ahora, Nahue, perdona que te interrumpa, pero
Yo iba anotando, ¿no? Palabritas que uno tiene que tener en cuenta, porque son gigantes en esto que dijo. Mencionó el orden, menciona la belleza, ¿no? Digo para anotarlas, ¿no? En negrita y no perderlas de vista para todo lo que va a continuar en esta conversación, ¿no? Sí, y yo anoté varias cosas. Bueno, anoté también un mensaje de Raúl que me dijo que la alergia que tengo es a los zurdos. Y puede ser. Tiene razón, que mi alergia a los zurdos estamos rodeados. Bueno, Es un amigo, Raúl, un amigo. claro, como es el dicho, ¿no? Estamos rodeados, no dejemos que se escapen. Vamos, yo un par de punteos hacía abuela pluma, Eduardo, respecto a lo que vos decís, interesantísimo, porque yo me hace recordar incluso posadas que hemos tenido, por ejemplo, con el negro, con Ariel Villarreal, que forma parte del centro, que hablamos sobre la belleza. Eh, y algo que sobrevuela siempre cuando hablamos nosotros de batalla cultural, y nosotros no nos cansamos de decirlo, que la batalla principalmente es espiritual. ¿Cómo lo podemos unir con lo que hablamos con el negro en aquel momento y con lo que dice Eduardo muy bien respecto a los universales del ser y en particular a la belleza? Que lo preternatural está ahí. Porque hablamos con el negro en aquella posada de que la belleza, ¿por qué en el arte a nosotros, en particular, por ejemplo, en la pintura? Porque no me quiero meter en lo que es el tema de Eduardo, pero ¿por qué nosotros la belleza nos llama la atención? El negro nos explicaba muy bien, incluso hasta mirando una montaña, por ejemplo, porque nuestra alma necesita regresar a Dios, estar en ese contacto directo con Dios y vibra en ese nivel porque estamos persiguiendo esa belleza. ¿Y por qué están tan interesados, por ejemplo, hablando del arte pictórico, perdón, de la pintura o de otro tipo de arte? ¿Por qué tratan, como bien dice Eduardo, de alejarnos de Dios mediante, por ejemplo, obras que son grotescas o disonantes, saliendo de la música, por ejemplo, que una lata de sardina con, no sé, con excremento adentro, eso es arte, y hay un libro de 400 páginas que nos explica por qué eso es arte, y es porque en realidad el ataque es en particular contra el hombre y su relación con Dios. Eso quería decir porque me acordé puntualmente y se me vino todo eso por lo que hablábamos con el negro antes de esta charla. Perdoná que me fui muy lejos, pero en particular, ahora sí, Eduardo, te quería preguntar algo, porque hablamos recién, te hacía un comentario respecto a la pintura o arte en particular, no sé, el arte figurativo, ¿sí? Pero, ¿por qué hablar de música? ¿Por qué es importante la música en estas cuestiones del arte? Bueno, yo creo que vos has dado una parte de la respuesta y es porque justamente el arte y la belleza, como vos bien dijiste, tiene su trascendencia y como trascendencia es un nombre de Dios. La belleza, con mayúsculas, no es ni más ni menos que Dios, y ya eso lo veían incluso los antiguos. Se puede leer a Platón en el Fedro, en las obras que hablan sobre la belleza. Bueno, dijimos, ¿no? La belleza es un tema que da para tratarlo aparte, pero eso también tiene que ver con la música como manifestación de Dios. Y, y fíjate cómo, por ejemplo, Leopoldo Marechal, en su famosa Didáctica de la Patria, dice, no vaciles en la enunciación, defensa o elogio de la verdad, el bien o la hermosura. Son tres nombres de Dios, dice, lo estoy parafraseando, no me acuerdo precisamente, son tres nombres de Dios y vale, dice después, descubrirlos en las cosas, ¿no? Entonces, una de esas manifestaciones de Dios, como lo bello, lo bueno, lo verdadero, es a través de la música. Y este encuentro con Dios se da perfectamente, lo podemos ver, por ejemplo, en hechos históricos, en grandes conversiones que se dieron a través de la música, no sé, Gabriel Marcel, pero tengo muy en cuenta la conversión que tiene Paul Claudel respecto de la música sacra. Él estaba viviendo, lo cuenta él, después pueden buscar ahí, los que nos ven, pueden buscar el testimonio de conversión de Paul Claudel
a través de la música. Es un relato hermosísimo, donde va contando cómo él estaba viviendo en una etapa muy vacía. Y fíjense, tiene como dos capítulos su conversión. Empieza con un libro, empieza con las lecturas. Y él buscando, dice él, como un mero, no un pasatiempo, pero una mera curiosidad, un interés intelectual, va a la Catedral de Notre Dame, un 25 de diciembre, Navidad, y va a la mañana, asiste a la misa. Entonces, bueno, le llama la atención y vuelve a la tarde. Y en la tarde se da el episodio de conversión. De hecho, tuve la gracia providencial de estar ahí en Notre Dame, y hay en el piso, hay un recordatorio donde fue la conversión de Paul Claudel. Él estaba escuchando las vísperas, ¿sí? Las vísperas cantadas, donde habían acólitos, bueno, y un coro bellísimo, que hasta el día de hoy se siguen cantando las vísperas, pero en su momento tiene que haber sido algo maravilloso. Y él dice que él reconoció el canto, que era ni más ni menos que el Magnificat, ¿sí? Ese canto de la Virgen que pronuncia luego de visitar a Isabel. Y él ahí se convierte. Dice, tuve la certeza de la fe, ¿no? Que no me puedo quitar nada después. Y él venía de una suerte de ateísmo, de vacío intelectual, espiritual, que lo comenta él. Entonces, fíjense cómo nadie vino y le dijo, mira, Dios existe por esto, y les explicó las 5 vías para conocer a Dios, o le mostró el catecismo, o le refutó alguna idea. No. Él tuvo la convicción de que Dios existía porque escuchó y recibió, pudo ver como poeta que era, ¿no? Como artista que era, a Dios a través de la música, a través del Magnificat. Por eso es tan importante la música. Y también, esto lo podemos ver en este ejemplo, porque la música influye en nuestro ser, influye en nuestra alma, nos transmite. Por ahí decía el padre Alfredo Sáenz, en varios artículos, lo dice en varias cuestiones, pero dice que los distintos tipos de música, dice, hacen a los distintos tipos de hombres, ¿no? El hombre sensual, el hombre virtuoso. Él va diciendo, ¿no? Cómo los distintos tipos de música hacen a los distintos tipos de hombres, y está hablando de los antiguos, de los griegos, de cómo concebían a la música y al arte, cómo el arte podía hacer al hombre más virtuoso o menos virtuoso. Mirá, estaba escuchándote atentamente porque era algo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo influye esto de la música en el hombre? Y básicamente ya lo contestaste con esto. Y lo relacioné con el ejemplo de Paul Claudel, ¿no? Que seguramente la música que escuchó era una música sacra, digna. Y digo, qué mal que influye la nueva música litúrgica, entre comillas, ¿no? La música moderna, ¿no? Que uno escucha en las parroquias. Bueno, pero este es un tema que, digamos, lo menciono al pasar, la dejo picando para seguir hablando en general, ¿no? Pero para que también la gente que está escuchando lo piense y lo lleve ahí, ¿no? La música en la misa, la música moderna, indudablemente con la influencia que tiene la música en el hombre, ese estilo musical influye de una manera negativa, ¿no? Totalmente. Hay que decirlo, Lean, yo lo digo directamente. Yo en la misa, por ejemplo, yo veo, hay misas que he ido que parece gospel. Los gospel norteamericanos, los negros que se mueven para un lado. Yo estoy atrás y ves que la gente se mueve así, me parece como que quisiera bailar. Nahue, es en el mejor de los casos, en el mejor de los casos de la música moderna, porque si no parece una bailanta. Sí, tal cual. Hay que decirlo. Sí, hay Bueno, que decirlo, de hecho se ha dado los fenómenos de las famosas misa rock, misa tango, misa lo que se les ocurra, ahí está. Pero ahora te voy a explicar o voy a intentar explicar el por qué, o sea, cómo influye, cómo es el mecanismo de influencia de la música desde un punto de vista ya
psicológico, bueno, desde el punto de vista físico y demás. Pero te leo esto que no me gustaría dejarlo pasar, esto que dice el padre Alfredo acá, citando a los griegos, dice, no hay que olvidar que la música hace al hombre. Los diversos tipos de música hacen los distintos tipos de hombre. El hombre sensual, el hombre materialista, el hombre superficial, el hombre erótico, el hombre virtuoso. Hoy más que nunca, cuando la música parece rendir culto a la fealdad, al ruido ensordecedor que vuelve prácticamente imposible todo conato de vida interior, se impone la aparición de músicos católicos capaces de transmitir no solo el sentido de las armonías sensibles, sino también el sentido de las verdades profundas. ¿Sí? Bueno, y sigue el padre. Esto está en las 7 virtudes olvidadas, en la virtud de la estudiosidad, ahí toca, pero lo toca en distintos artículos el padre. Hay un famoso poema de Fray Luis de León que le escribe a un organista, ¿no? A un organista que es Francisco Salinas, que dice, comentando también y trayendo a colación lo que decíamos recién de lo divino, dice, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primero establecido. Y como se conoce en suerte y pensamiento se mejora, el oro desconoce que el vulgo vil adora la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no perecedera música que es la fuente y la primera. O sea, a través de la música llega a la más alta esfera de una música no perecedera, que es la música de lo divino, ¿no? La música, claro. la visión, esto que, fíjense qué profundo lo que Fray Luis de León expone, que es lo que decía Santo Tomás, ¿no? Ver con los ojos de la inteligencia, y esto agrada, y bueno, de esto que decíamos de la trascendencia. Yendo un poco a la explicación de cómo influye la música, bueno, esto lo dicen desde los griegos, desde Pitágoras, Aristóteles lo dice en sus obras, Platón también, de cómo influye, de hecho dan como un corpus de aquellos modos musicales, hay distintos modos en la música, todavía se estudia eso, ¿no? El modo dórico, frigio, eólico, bueno, hay un montón, hay 7, y él hace una distinción ahí, Platón lo hace, de cuáles son los que deberían excluirse, Aristóteles también lo pone, ¿no? Porque son más sensuales y demás. Bueno, esos distintos modos musicales hasta el día de hoy se siguen utilizando. Quizás hoy por hoy podríamos decir, bueno, a lo mejor estos modos que por ahí se descartan en esa época, actualmente se usan incluso para bien. Hay elementos en la música que no necesariamente son malos en sí mismos, sino en cuanto a la preponderancia que tenga. Por ejemplo, hay 3 elementos fundamentales en la música. Esos son fundamentales. El primero es el ritmo, ¿sí? Son 3. El ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es lo más material, lo más elemental. Pensemos que nosotros respiramos a un ritmo determinado, caminamos a un ritmo determinado, crecemos, nuestro corazón late a un ritmo particular. Es lo más material, lo que tiene más que ver con la naturaleza física, ¿sí? Todo se mueve a un ritmo particular. La música también tiene su ritmo y eso lo podemos descubrir, lo podemos percibir en la música. Luego viene la melodía, que es otro de los elementos, es como el corazón de la música. La melodía es lo que nosotros recordamos, lo que nosotros podemos cantar, lo que nosotros podemos silbar. Cuando nosotros nos acordamos de una canción y la silbamos o tarareamos, eso que estamos tarareando o silbando o cantando es la melodía, ¿sí? Es como el dibujo, es el trazo, el trazo de un dibujo, ¿no? Y luego tenemos la armonía, que es lo más elevado, lo más complejo, que tiene que ver con, ahí ya sí hay reglas armónicas de composición, pero tiene que ver con los distintos sonidos que se superponen entre sí, formando, por ejemplo, un acorde, ¿sí? Entonces, la armonía es todo es lo más elevado, lo más complejo de la música. Entonces tenemos 3 elementos.
ritmo, melodía y armonía. ¿De qué manera influyen estos tres elementos en el hombre? Bueno, eso ya lo decían los antiguos, lo han dicho desde la antigüedad hasta el día de hoy, se sigue afirmando, no hay nadie que lo pueda contradecir, e incluso se ha descubierto todavía más, porque con los estudios avanzados de cómo, por ejemplo, la actividad cerebral, cuando nosotros escuchamos música, se ha venido a comprobar esto que ya Aristóteles y Platón y Pitágoras, etcétera, lo decían, ¿no? Cómo influye en las emociones, por ejemplo. Entonces, el ritmo, que es lo más básico, lógicamente va a influir sobre el cuerpo. Por eso esto que decíamos recién, Claro. una música más rítmica apunta a que yo mueva el cuerpo, a que baile, a que yo, y no necesariamente a que baile. Por ejemplo, una marcha militar tiene más acentuado el ritmo. ¿Por qué? Y porque buscaba que todos los soldados, todo el cuerpo del ejército tuviera su paso al mismo compás, es decir, que vaya marchando al mismo ritmo. Por eso la marcha va marcando el pulso del paso, ¿no? De la marcha. Entonces necesita, lógicamente, tener un ritmo más acentuado. Luego tenemos la melodía, que lo explicamos, pero la melodía apunta en el hombre, tiene su efecto en el corazón del hombre, en la emoción. Por eso una canción de cuna, por poner un ejemplo, es más melodiosa que rítmica, tiene más melodía. No me sirve a mí cantarle a un niño una canción de cuna para hacerlo dormir con un ritmo muy marcado, ¿sí? Yo voy a acentuar dulcemente la melodía, ¿no? Y la armonía es lo más elevado y apunta a nuestra inteligencia. Fíjense cómo el hombre, así ordenado en cuanto a lo material, lo corporal, lo emocional, el aspecto emotivo, y luego tenemos el aspecto más elevado, el aspecto racional del hombre, que es lo que nos distingue de los animales, ¿no? La armonía apunta a la inteligencia. Y esto se puede ver incluso en los últimos descubrimientos, estamos hablando últimos, pero hace 30 años atrás, sobre los 90, se descubrió con la música clásica el famoso efecto Mozart, que a lo mejor muchos lo han escuchado. Se descubrió, se hizo un experimento con estudiantes de cómo afectaba la música de Mozart en los distintos estudiantes, de qué manera influía. Y notaron que justamente por la música de Mozart ser como la cúspide de la música clásica, por tener elementos armónicos muy complejos y más elevados, activaba en nuestro cerebro las zonas que tienen que ver con el razonamiento, con lo más complejo. Entonces, los estudiantes que escuchaban a Mozart durante sus estudios y demás, tenían un mejor rendimiento. Entonces, eso se le llamó efecto, yo lo estoy resumiendo esto, pero hay todos los estudios, se puede ver y demás, pero en definitiva es eso, se le llamó efecto Mozart, que después se fue descubriendo en los distintos compositores, pero la explicación de fondo es justamente esta: a la música clásica, al tener el aspecto armónico más desarrollado y jerarquizado, ¿sí? Donde se le da más importancia a lo armónico, a lo melódico, por sobre lo rítmico, lógicamente en el hombre va a tener ese efecto. Ahora, fijémonos en la música para contrastarlo así abruptamente. La música de nuestros días es sumamente rítmica, en donde muchas veces la armonía no hay o es muy pobre, y lo melódico es casi nulo. O sea, lo que nosotros escuchamos, lo que se escucha en la calle, escuchan nuestros jóvenes, el fenómeno este del trap, por ejemplo, ¿no? Fenómenos como el muchacho este, Bad Bunny, que ha ganado no sé cuántos Grammy, no sé si ganó el Grammy más importante el año pasado. Él no canta. De hecho, el otro día me apareció un videíto de un guitarrista y él cantando, entre comillas, y el guitarrista, que era un guitarrista profesional y un músico, no le encontraba el tono, ¿no? En su guitarra, no encontraba la tonalidad en la que estaba cantando, porque no estaba cantando, o sea, no estaba haciendo una melodía, estaba desafinando. Entonces ahí vemos cómo lo que llaman música en nuestros días es puramente ritmo. La música electrónica es puramente rítmica. Entonces eso lógicamente tiene su efecto en suprimir, de algún modo atenuar la capacidad intelectiva, la capacidad emocional. Yo con una canción, diga lo que diga, pero qué sé yo, una canción
no sé, de un grupo musical de nuestros días más melódico, lógicamente, sumado a la letra, puede decir lo que diga, pero va a apuntar a que yo me emocione, que así tenga un sentimiento, no sé, de amor o lo que sea, ¿no? Y esa música no le pueden poner un ritmo tan marcado, porque ya pasa, no logra el efecto que quiere el compositor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí vemos cómo, de acuerdo a lo que yo quiera efectuar en el hombre, voy a necesitar otro tipo de música, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces las grandes discográficas hacen que nosotros escuchemos todo el tiempo música tan rítmica? Alguna explicación tiene que tener. Pues se está buscando que el hombre no piense, que Bueno, no salga de ese círculo Eduardo, de... Eduardo, ahí te interrumpo, discúlpame, porque vos me llevas a lo que quería preguntarte después de tu explicación y estás entrando, ¿no? Diciendo que las discográficas nos llevan a escuchar, casi obligados, un tipo de música, no sé si llamarle música, pero bueno, ¿qué relación hay, vamos a llamarle música, entre la música y la revolución? Porque el título de este encuentro es Música y Revolución. Y por algo lo pusimos, ¿no? ¿Qué relación hay entre eso de que nos quieren hacer escuchar este tipo de música, entre comillas? Bueno, yo hago una distinción entre música revolucionaria y música de la revolución. Ajá. La música o la revolución en la música se va a dar en cómo se subvierten o se trastocan estos tres elementos que nosotros hemos hablado. Esa jerarquía que la música tiene que tener entre armonía, melodía y ritmo. Entonces, como decíamos, yo si voy a cantar una canción de cuna, voy a jerarquizar un poco más la melodía, voy a atenuar un poco la armonía y el ritmo casi que lo voy a anular, ¿sí? Va a tener un ritmo, una cadencia, pero no va a ser lo más marcado. Bueno, hay una jerarquía y en la música clásica también. Hay ciertos compositores que fueron de a poco, paulatinamente, incorporando en la música clásica disonancias, algunos elementos en la música más estridentes que se fueron dando de a poco, muy paulatinamente, no por eso podemos anular a ese compositor, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Mozart, creo que tiene un cuarteto de la disonancia, en donde ponen algunos elementos disonantes, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con la música de nuestros días, pero ya se va viendo después con Beethoven, con las distintas corrientes del romanticismo y demás, el impresionismo, se van dando algunas características, algo que se llama, por ejemplo, cromatismo, ¿sí? Y se va anulando lo que el sistema tradicional occidental de la música llama la tonalidad. Vieron que nosotros, por ejemplo, decimos, este compositor tiene esta sinfonía en do mayor, por ejemplo, ¿no? Sinfonía en re menor, ¿sí? Bueno, eso se llama tonalidad. Incluso una samba o lo que quieran de ustedes de nuestros días tiene una tonalidad particular. Entonces el músico dice, bueno, ¿en qué tonalidad está esto? ¿Está en do mayor? Bueno, buenísimo, lo hagamos ahí. Bueno, eso se llama tonalidad. Es como una ley de la música, ¿no? Y eso se va descubriendo, ¿sí? A veces hay ejercicios para niños donde... ¿Se tildó, no? Ahí ya va. A ver si puede volver. Y se nos cayó y encima justo me sonó la nariz. Ahí, ¿estás ahí, Eduardo? Hola, hola. Ahí te estamos escuchando, está congelada la imagen, pero te escuchamos. Sí, buenísimo. Entonces estaba explicando de esto de la tonalidad, ¿no? Y ciertos compositores a fines del 1800, sobre todo a principios del 1900, empezaron a trastocar esta tonalidad con lo que llamaron politonalidad, hasta que después se va a suprimir completamente la tonalidad a la música atonal, ¿sí? Ya no va a tener una tonalidad, es un ataque contra esta jerarquía que decíamos recién,
pero también contra las leyes de la música. Es una música que es molesta escucharla. Si ustedes buscan música... Oh, qué pena, me parece que ahí se desconectó del todo. Sí, se cayó. Sí, yo justo, interesante lo que estaba comentando Eduardo, porque yo incluso en una de los comentarios que iba a hacer estaba vinculado a la recomendación de un libro, La revolución y el arte moderno, y también creo que la subversión del arte, que es yo no lo quiero, es Boixados, Alberto. Sí, habla, súper recomendable el libro. Súper recomendable, que habla justamente de lo que hablaba Eduardo. Creo que el autor, vinculado a la música clásica, creo que es Schoenberg, no lo quiero pronunciar más, pero de la música tonal, ahí comienza todo. Es interesante. Aprovechamos que ya se está conectando de nuevo, pero también el libro de Guillermo Rojas, Patagones a Cromañón. Ahí apareció de nuevo, mirá. Bien. ¿Nos escuchás ahí, Eduardo? Sí, los escucho. ¿Habías mencionado otro libro? Perdón. La revolución y el arte moderno de Alberto Boixados. Claro. O la subversión del arte también de Boixados. Muy bueno. Que habla justamente de lo que nos estabas comentando respecto al tema de la música tonal. Y yo decía, porque no había leído de Boixados respecto de, no lo quiero pronunciar mal, soy muy malo para las pronunciaciones. Schoenberg, creo que se llama el autor, el músico, perdón. Arnold Schoenberg, bueno, a él iba. Vos sabés que la conexión que a mí siempre de joven y el interés por la música no solamente viene por una cuestión de que me gusta la música, me gusta tocar la guitarra y demás, me gusta apreciar la música, me gusta ir al auditorio a escuchar música clásica. Aunque no soy un gran un aficionado a la música tan fanático, ¿no? Pero me encanta escuchar todo tipo de música. Pero mi preocupación empezó con los jóvenes, con los que escuchaba incluso yo de joven, ¿no? De más chico, y toda la contradicción que me generaba a mí vivir la fe como adolescente, escuchando música rock, por ejemplo, la música que escuchaban mis compañeros o con las que yo empecé a tocar la guitarra. Gracias a Dios, por sangre me viene el folclore, pero ahí empezó, ¿no? Y después, leyendo y demás, llego a las obras de Boixados, que tiene varias. Tiene Arte y subversión, creo que es uno. La revolución en el arte moderno es otro. La renovación cristiana de la música es otro. Hay varios libros que tocan no solamente el tema musical, sino también el tema artístico de la pintura y de la literatura, ¿no? Grandes obras, donde ahí tira como la bomba, ¿sí? Alberto Boixados menciona a estos compositores y la verdad lo explica bastante bien, bastante sencillo, pero hay todo un trasfondo ahí que es como la punta del iceberg, ¿no? Entonces este compositor, que es Arnold Schoenberg, es un judío vienés, ¿sí? Él va a ser la persona más revolucionaria dentro de la música clásica. Y él va a romper, va a hacer música tonal, va a destruir el sistema tonal en su música, en sus composiciones. Ya las canciones ya no se van a llamar sinfonía o algo en do mayor y demás, ya van a dejar de tener ese nombre. Y va a recrear un método nuevo, porque claro, había tanta anarquía, ¿no? Que su sistema, tenía que inventar un sistema. Y sobre el 1923-24, él publica y da a conocer su famoso sistema dodecafónico, el sistema dodecafónico, sistema para componer en 12 tonos. Son los 12 tonos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y los intermedios entre cada uno de ellos, ¿no? Son 12 tonos. Una personalidad muy particular. Yo he tenido la oportunidad de leer varias obras. Bueno, acá tengo una, por ejemplo, que les quería mostrar la foto de este hombre, ¿no? Este es Arnold Schoenberg, ¿sí? Este, por ejemplo, un libro de Jordi Pons que se llama Arnold Schoenberg, Ética, Estética y Religión. Porque la religión va a tener en su obra artística una importancia particular. Y más que la religión, sus convicciones políticas, porque él va a adherir al sionismo.
¿sí? Él es judío que se hace protestante y demás, pero después vuelve al judaísmo, pero con una convicción de manifestarse en pro del Estado, de la creación del Estado de Israel, ¿no? Él lo dice, tiene cartas, tiene correspondencia con Teodoro Herz, el fundador del sionismo, ¿no? Y él, de hecho, una de sus obras más famosas, que se llama Moisés y Aarón, ¿sí? Es tenido esa obra, Moisés y Aarón, como su manifiesto sionista, y es la cumbre de su obra, de su manifestación artística, ¿no? El dodecafonismo, una de sus últimas obras. Y tiene otras obras, como el sobreviviente de Varsovia y demás. Bueno, pero él ya ahí se ve su actividad, incluso artístico y política. Él dice que va a dedicar su obra artística a luchar por esta causa, la causa nacional, la causa de la creación del Estado de Israel, ¿no? Que nosotros sabemos las consecuencias que tuvo y todo lo que hay detrás del sionismo, que es otro tema, ¿no? Pero... Sí, Eduardo, discúlpame, porque realmente está tocando un tema muy profundo, pero lo remarco nuevamente, ¿no? Subrayado en negrita. O sea que el inventor del sistema dodecafónico lo hacía pensando en su lucha por el sionismo. Totalmente. Empezó como una cuestión artística. Un dato tremendo. Empezó con una cuestión artística, de que ya él se inspira en otros compositores anteriores, incluso en el mismo Wagner, que ya tiene algunas cuestiones ahí musicales en algunas obras, o Debussy y otros compositores, Mahler, y él va a ser como lo último, va a venir a dar el portazo final a la tonalidad, a lo que se conocía, a las estructuras, a las jerarquías musicales, y va a crear este nuevo sistema. Ahí justamente se da la revolución, una revolución atonal, la revolución que es tenido como una revolución, ¿no? Dentro del ambiente musical. Y fíjate que muchos describen o definen a la revolución como esto de subvertir, ¿sí? Algo que va en contra de otro y se subvierte. Por ahí creo que Ortega y Gasset decía que la revolución no es luchar contra el orden solamente establecido, sino crear un nuevo orden, ¿no? Y esto es justamente lo que hace este compositor. Yo tengo varios libros que hablan sobre él, varias biografías. Bueno, hay una de un autor que se llama Stucken Mitz, ¿sí? Es su biógrafo más conocido. ¿Sí? Acá tengo después que les mencionaba recién, de Jordi Pons, ¿no? Sobre Arnold Schoenberg. Hay otro de Jacobo Romano, el otro Schoenberg. Son todos autores que no son ni cristianos, ni a veces lo hacen con un interés puramente artístico, de la cuestión artística y musical, pero tocan ahí la importancia que tiene la cuestión del sionismo y la cuestión de la religión para Arnold Schoenberg. Tenía correspondencia, como le decía, con Teodoro Herz, y se le dedica su personaje principal en Moisés Aarón, está inspirado ni más ni menos que en Teodoro Herz. O sea que ahí hay algo que por ahí Boixadós no lo decía, tampoco tenía por qué, ¿no? Porque él está haciendo una caracterización, pero yo justamente cuando me encuentro ahí con el nombre de Schoenberg, empiezo a leer e investigar, y me topo con esta realidad. Y hay otra cuestión importantísima que une a Schoenberg con la música actual. Y ahí abrimos otra ventana y otra puerta, que es otro teórico musical, conocía mucho de música, pero sobre todo fue uno de los que impone, idea la revolución cultural. Así que fue Teodoro Adorno, ¿sí? Miembro de lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Por ahí está el último libro de Cristian Rodrigo Iturralde sobre el inicio de la nueva izquierda y la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Donde tuve la ocasión de colaborar con él justamente en uno de los capítulos que habla sobre la música, pero él dedica otro capítulo también a hablar sobre Teodoro Adorno, y este pensador, como se le quiera llamar, de la revolución cultural, hablaba justamente de la industria cultural. Él aprendió musicalmente, él también tocaba el piano,
aprendió de los discípulos de Schoenberg, o sea, conoció incluso a Schoenberg y aprendió el sistema dodecafónico. Es decir, que él ya vio que este sistema de la música tonal y la música dodecafónica, él la quería implantar culturalmente en las masas. ¿Sí? Lo que pasa es que eso es incluso muy imposible, no se ha dado, por algo la música dodecafónica no es popular, ¿sí? Porque es desagradable, ¿no? Entonces tuvieron que recurrir, aparecen los fenómenos del rock, del blues y demás, y ahí se da toda la revuelta hasta nuestros días. Justamente yo me interesé por la música para darle una explicación al rock y decir, bueno, ¿esto de dónde viene? Y muchos explican la música actual hasta los 60 o los 50, ¿no? Claro. Y esto tiene una cuestión de fondo que va mucho antes, que tiene que ver con esto que hablábamos de la música clásica y cómo ya desde la música clásica se venía rompiendo con las jerarquías. Y tiene que ver con la filosofía de turno, con los pensadores que abundaban en ese momento, con las distintas corrientes filosóficas, con las lecturas que tenían los artistas, ¿no? Si se hace una historia del arte y una historia de la música, por ahí las ideas, o una historia de la filosofía, hay como un paralelismo, ¿no? Entre las distintas escuelas, las distintas corrientes. Entonces, ¿cómo no se puede explicar la revolución en la música sin explicar la revolución mundial anticristiana? Claro. Cómo el cristianismo en la sociedad fue decayendo, cómo políticamente, ¿sí? Se fue dando la desestructuración, la atomización de la política, de la cultura, de la sociedad. Y lógicamente, si como dijimos al principio, la música es una expresión del hombre, estos tipos de música son la expresión de esos hombres en particular, de ese hombre que vivía en el cientificismo, en el ateísmo, en el romanticismo, en las ideas por ahí más negativas del romanticismo, del impresionismo, de estas corrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo son una manifestación de ese hombre de ese momento, del hombre del siglo XX, del hombre del siglo XXI de nuestros días? El día de mañana, si van a estudiar el hombre de nuestros días, van a decir, bueno, ¿qué manifestaciones artísticas tenía este hombre? Y bueno, si se puede llamar arte, como decíamos recién. Y bueno, claro. El arte que exponía en sus museos era, excremento humano, o las cosas que se ven hoy en día. Y la música que se escuchaba en esos días, van a decir, bueno, es el trap, mirá es como sonaba. Sí, es elegante, sí, es increíble. Yo por eso te interrumpo, Eduardo, porque, por ejemplo, qué bien el comentario de la revolución anticristiana, porque vos sabés que justo iba a interrumpirte antes, gracias a Dios no te interrumpiste, te dejé seguir, porque claro, espectacular el cierre, porque cuando uno ve y habla de una revolución anticristiana y la observa hoy en el momento en el que estamos de quiebre, o estamos en el momento de quiebre, lo que te permite mirar hacia atrás y decir, hay una revolución, y en toda revolución hay agentes. Entonces vos fijate, Teodoro Adorno, empezás a decir, y uno empieza, por ejemplo, en particular a darse cuenta, para que entiendan por ahí, igualmente los que nos acompañan siempre en la posada, creo que hasta saben más que nosotros, hay muchos amigos que saben muchísimo más que nosotros, pero la guerra es contra el logos. Y fíjate que vos hablabas de las jerarquías, el ritmo, claro, la melodía, y tratan de subvertir, y en el fondo es una guerra, una subversión del orden, que el logos con L mayúscula es Cristo. Entonces, de ahí viene la revolución anticristiana. En el fondo son agentes que van por distintos andariveles revolucionando todo. Y uno, lamentablemente, como me ha pasado a mí, se da cuenta ahora de viejo y lo ve ahora. Pero bueno, por lo menos lo observa. Pero en particular, Eduardo, te quiero preguntar de hoy. Nahue, discúlpame porque este es un tema realmente apasionante y Eduardo tiró unas frases muy importantes. Y lo que nosotros siempre decimos, y lo acaba de confirmar Eduardo, ¿no? Nada escapa de la visión teológica de la historia, ¿no? Entonces, esto es una rama más de la revolución que, como decimos a veces, no sin exagerar, nos reímos, pero que arranca con el non serviam
y que después tiene un montón de hitos, y esto de la música está incluido. Por eso yo destaqué y dije que hay que ponerlo en negrita, que esta persona decía que iba a hacer sus reformas pensando en su ideología política, en este caso el sionismo, ¿no? Que no es menor, digamos que es importantísimo, ¿no? No, que no es menor, que es gravísimo. Sí, totalmente. Y vos fíjate que muchas veces se intenta decir, bueno, el rock es malo por tal y tal cosa, por las letras, porque tienen mucha razón, ¿no? O por el ocultismo o el satanismo que está ahí por ahí relacionado con el rock and roll, el heavy metal y otras corrientes, ¿no? Pero y hay algo más, porque si no, habría un rock bueno y un rock malo. Pero está bueno recurrir, y siempre recurro a una frase que tiene ni más ni menos, es una cita de autoridad esta, el manager, quien fuera manager de los Beatles, ¿sí? Brian Epstein. Ajá. Este buen hombre decía, si supiéramos, esto es clave, porque dice, si supiéramos lo que la música rock está diciendo, dice, no lo que sus letras están diciendo, lo que la música está diciendo, de ahí tenemos paréntesis, recordemos esto de la armonía, la jerarquía y demás, lo que la música está diciendo, la proscribiríamos, ¿sí? Dice, y no dejaríamos que otras personas la escuchen. Lo dice él, ¿eh? No lo que el rock está diciendo en sus letras, en sus mensajes, en sus vestimentas, en su cultura, si se quiere, en su atmósfera, lo que la música está diciendo. Y ahí lo que está diciendo es, esta música tiene algo interiormente, intrínsecamente, que hace que nos permita a nosotros dar la revolución. La revolución contra, por eso el movimiento del 60 se llamó justamente contracultura. El movimiento de la contracultura fue eso, ¿no? Y estamos, Eduardo, hablando de los Beatles, digamos que eran los niños buenos, no de los Rolling Stones, por ejemplo. O sea, exacto. Hasta, en ese momento, digamos, se los trataba como niños buenos. Fíjense qué inteligentes que eran, porque los que los mostraban como los niños buenos, los de Liverpool, en contra de los Rolling Stones, no eran tan buenos, ¿sí? Incluso, ¿se acuerdan las tapas creo que era Sgt. Pepper, creo que era el que está Aleister Crowley, el satanista número uno, de Winston Churchill. Hay otra tapa donde tienen pedazos de niños, de bebés con sangre. O sea, evidentemente no eran gente buena, ¿no? Nahue, y además sin mencionar, o mencionándolo al pasar, que parece que el Instituto Tavistock estaba detrás de ellos, ¿no? Armando todo. Sí, el Instituto Tavistock está relacionado también con la Escuela de Frankfurt, con lo que se llamó Proyecto de Radio. Hay varios escritos sobre eso. Han hecho un trabajo en su momento Juan Pablo Dávoli y Lucas Carena hablando sobre la guerra invisible, donde tocan en su libro, que si no me equivoco son de Santa Fe, ¿no? Sí, son amigos de Rosario. Bien, ellos tocan en alguna parte esto de la relación que hay entre el Instituto Tavistock, la música rock, que a su vez lo trata Daniel Estulin en su libro sobre los secretos del Club Bilderberg o su libro sobre el Instituto Tavistock propiamente. Ahí hay una salvedad una salvedad que lo trae incluso Cristian Rodrigo Iturralde, porque estos autores por ahí hacen mucho hincapié en la relación entre Adorno y los Beatles, y en un momento afirman como que casi que Adorno les componía las canciones, ¿no? Era como una relación que era, pero no podemos limitar, digamos, la capacidad que tenían estos músicos, porque si uno analiza musicalmente sus obras, hay una genialidad, tienen cierto genio para hacer su arte, ¿no? Por algo trascendieron más que otros, ¿no? Entonces, por ahí no se les puede anular su propia capacidad, no para implantar la revolución, pero sí para crear sus obras, ¿no? Entonces, por ahí Adorno, si bien tenía su influencia, su relación y demás, fueron instrumentalizados sin duda,
pero no podemos anular, no podemos, pues si no, Paul McCartney no podría hoy en día dar un concierto, digamos, hubiesen puesto cualquier otro. Se dieron cuenta de que estos 4 chicos tenían su capacidad y los utilizaron para eso, ¿verdad? Entonces, si bien hay una relación, no podemos anular la capacidad que tenían estos músicos, que han tenido tantos otros, para llegar a las masas, ¿no? Claro que hay un cambio. Sí. Sí, perdona, Eduardo, yo te interrumpo porque no sé que me interesa tanto que te quiero preguntar, porque hablamos de los Beatles, de los Rolling Stones, hablamos de Theodor Adorno, de las revoluciones en su momento de los 60 y todo lo que contamos, pero quiero aprovechar para también traerte, por ejemplo, hoy, a nuestros días, y juntarte 2 preguntas, porque, por ejemplo, en nuestros días uno ve reggaetón, toda la porquería que sabemos, que el trap que yo realmente no lo puedo creer, pero la gente lo escucha. ¿Cuál es el problema de la música en nuestros días y qué relación hay entre, porque nosotros no somos sonsos y entendemos, entre la droga y la música? ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, y el problema que hay, básicamente en resumidas cuentas, es que el problema que había en los 60, en los 70 y demás con este tipo de música, lo que decía este manager de los Beatles, se ha potenciado. O sea, ha pasado a un nivel incluso mayor. O sea, yo analizo una canción de Queen, de los Beatles, de lo que sea, incluso ha salido una serie nueva ahora de Fito Páez, ¿no? Claro. Sí, está cargada de un mensaje, he visto apenas 2 capítulos nada más, que está trazada y traspasada por la cuestión política y la coyuntura política y la ideología política de izquierda en contra de la dictadura y demás, ¿no? Está muy marcado. Está, por cierto, muy bien hecho en cuanto a lo artístico, las imágenes, la recreación, es formidable. La verdad que a mí me vuela la cabeza cómo pueden recrear cosas de otros años y demás, y hacerlo tan bien, ¿no? Los personajes musicales, Charly García, Fito Páez, Fabiana Cantilo y todos los demás artistas, están representados de una manera hasta muy, muy real, parece que son ellos, ¿no? Uh-huh. Y ahí justamente uno puede ver el genio que tenía Charly García, que tiene, ¿no? Estos tipos. Y puede analizar esas canciones desde el punto de vista musical, de las armonías, de los recursos que utilizan, de cómo van incorporando cosas de lo que ellos escuchaban. O sea, a ver, Fito Páez, Charly García escuchaban música clásica en su casa, y por eso han podido producir, más allá de la música rock en particular, cosas más complejas. O sea, el rock and roll, el rock de los Beatles, de estos artistas más cercanos a nosotros, argentinos, tiene mayor complejidad armónica que el trap, que el reggaetón. Entonces, fíjense cómo estos 3 elementos de la música, el ritmo, la melodía y la armonía, incluso, o sea, hoy podría incluso, entre comillas, ¿no?, admirarse de que un joven escuche a los Beatles o valore a los Beatles. Pasa eso, sí. O a esa música antes que rechace el reggaetón, ¿no? Sí, bueno, un momento, ahí en este joven hay algo que para rescatar, está apreciando como algo en una escala de valores, algo que ciertamente desde el punto de vista musical es más complejo y más perfecto, si se quiere, que la música de nuestros días. ¿Por qué? Porque el trap y el reggaetón y demás, el elemento melódico es el elemento rítmico, es el que más predomina. ¿Por qué? Porque busca producir en el hombre una cuestión de lo sexual. Claro, ahí va. Y no nos estamos metiendo en las letras, ¿eh? Por ejemplo, el baile del reggaetón es el perreo. El perreo es la representación del animal, del perro, en su acto sexual con la perra, ¿no? Entonces, el movimiento es ese. Si uno lo ve representado, es tal cual. Entonces, yo para ese tipo de movimiento, yo tengo que ponerle una música extremadamente rítmica. Y si le puedo meter además una letra donde explícitamente, porque ahí también va el tema de lo explícito de las letras, es tremendo, es lo potente. Eduardo, escuchá, porque, lo voy a decir como un ignorante, porque realmente soy un ignorante en estas cosas.
bueno, que me reía también porque me mandaron un mensaje privado que dije el negro, Ariel, que no tengo que decir negro, que tengo que decir afroamericano, no, afrodescendiente. Pero me dice Rick, pero me hizo acordar una cosa, en el mensaje que me mandaron, que yo noto mucho, escuchá, no, te la tengo que hacer a la pregunta, porque se nota que sabes mucho, noto mucho tambor, mucho de la música de los negros, no voy a decir afrodescendiente porque me hago una araquiri acá. Pero mucha música con tambor, puede ser eso, el reggaetón y todo eso, puede ser que incida también en los bajos instintos o en los movimientos bajos. No sé si me explico con la pregunta. Sí. Es tal cual lo que está diciendo. Si lo analizás, si lo buscás, te vas a encontrar con eso mismo, con esa misma explicación. De hecho, el reggaetón proviene de músicas centroamericanas, del reggae, o sea, se cambió la velocidad del reggae, se pinchaban en su momento los discos y ahí surge el reggaetón en los 90. Lo que pasa es que se ha popularizado en los 2000, 2001, 2002 y demás, o quizás un poco más cercano con artistas como Daddy Yankee y demás que explotaron. Y bueno, la industria musical dijo, bueno, hay que meterle a esto y le metieron con todo y fueron sacando artista tras personaje tras personaje, pero eso ya venía, es la música que se escuchaba en Centroamérica y demás, que tiene una fuerte, de hecho la música folclórica de Centroamérica, de Colombia y demás, tiene más marcado el aspecto de la percusión, hay más instrumentos de percusión, hay más variedad, digamos, entonces Claro. eso habla de una riqueza en cuanto a los instrumentos de percusión, que lógicamente buscan acentuar más el ritmo por el baile, y el baile va a tener que ver con eso y demás. No necesariamente los bajos instintos, lo que pasa es que esto nuevo que estamos viendo, sí, puntualmente apunta a no solamente mover el cuerpo, sino a despertar esos bajos instintos en el hombre, ¿no? Y eso se ve claramente en las letras y es explícito. Anteriormente, décadas atrás, podíamos sentarnos a discutir si los mensajes subliminales, si los no mensajes subliminales, si escuchamos al revés del disco. Hoy en día no hace falta eso, o sea, esa discusión que sigue estando, sigue habiendo, o sea, no por eso se han anulado los mensajes subliminales en cuanto a lo visual, por ejemplo, sigue estando, se ha potenciado, pero también lo explícito ya es una cuestión que es muy evidente. O sea, ya y uno no se explica cómo estas personas que dicen defender a la mujer y demás, bailen y canten estas letras que hablan de la esclavización de la mujer, y que te pongo las esposas y que no sé qué, y de los golpes. Es tremendo, digamos, es lo más bajo. Hay por ahí una letra que decía, vamos a pegarnos como los animales, ¿no? Sí. Vamos a ser como animales, lo dice explícitamente, ¿no? Entonces, claro, ya ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya si la persona no, con su razón no se da cuenta, si una madre, un padre de familia no se da cuenta que eso es perjudicial para sus hijos, y ya, bueno, ya estamos hablando de otro fenómeno, no sé cómo explicarlo, pero la música actual es eso. Ahora bien, vos dijiste hace un rato que esto es como el sumum, o yo digo, ¿no? Que se sacó la careta, ya no tiene más careta, de lo que antes se podía llegar a discutir, ¿no? Porque cuando vos hablabas de esto que le decimos perreo, que a mí hasta me da bronca hasta decir la palabra, mira, pero uno decía, bueno, pero Elvis Presley, ¿no? Y sus movimientos justamente de pelvis y todo eso, bueno, hay que reconocer que viene desde ahí, viene desde antes, ¿no? Pero desde ahí ya se hizo más marcado y todavía era discutible, hoy es indiscutible, digamos, que hoy son los efectos de aquello, ¿no? Las causas están allá, ¿no? Eso creo que es importante para quien no se lo había puesto a pensar nunca, ¿no? Y ver dónde están las causas. Ahora, Eduardo, la verdad que a mí me encanta este tema, me gusta de por sí, y aparte es un tema que genera cierto conflicto interior, ¿no? Porque seguramente a muchos de los que nos están escuchando les pasa, porque dice, a mí me gusta, no sé,
tal canción de los Beatles. A mí también. Bueno, claro. Pero uno sabe todo esto que estás hablando o empieza a saberlo a partir de esta charla y se genera un conflicto, Adorno, ¿no? Teodoro Adorno, justamente en un libro que habla sobre la filosofía de la nueva música, se llama, habla de otro elemento, que no solamente esto de me gusta o no me gusta, o es agradable o es más o menos agradable y demás. Tiene que ver con la repetición, porque Adorno explicaba ahí que la repetición es la base de la hipnosis. Entonces, si yo quiero tener a una sociedad hipnotizada, que no piense, que acate lo que yo le proponga, bueno, yo le puedo plantear y lo puedo bombardear todo el tiempo con lo mismo. Entonces, para eso tengo la radio, para eso tengo los videoclips, para todo lo que surgió en los 70, 80 con los videoclips. Cuando nace la MTV, por ejemplo, claro. Esto de los videoclips y los videos musicales y demás, que se estandarizó más, hay estudios que muestran cómo, por eso los videos y las canciones duran de 2 a 3, a lo sumo 4 minutos. Hay estudios de que hablan de cómo influye en el cerebro eso y cómo yo necesito otra cosa nueva y cómo muchas veces tengo que volver a escuchar la misma canción una y otra, y hoy en día pasa la misma canción una y otra y otra y otra vez, porque despierta, es como una droga, ¿no? Despierta las mismas emociones y yo necesito volver a lo mismo, ¿sí? Eso tiene un efecto hipnótico. ¿Sí? Eso lo explicaba Adorno en los libros, y quien estudie, no sé, la cuestión más científica de las neurociencias, cómo influye la música en el hombre, se da cuenta que es tal cual, es así. No te deja pensar, ¿no? La música de nuestros días, no te deja pensar. Entonces, si yo escucho por ahí un día, me pongo y digo, tengo ganas de escuchar, no sé, este disco de Queen, no sé, lo escucho un día y me rememora, me genera algunas emociones y demás, bueno, fantástico. Ahora, si yo estoy todo el día con los auriculares, voy por la vida escuchando la misma música, la misma estridencia, no le doy lugar a otras composiciones, a otras, y bueno, y sobre todo si yo desde chico escucho lo mismo, si hoy en día no le damos a los chicos buena música, y bueno, va a tener sus efectos. Hay un compositor, si no me equivoco, que es Zoltán Kodály, no, pero es otro que hablaba sobre el folclore en la música. Bueno, ya me venía el nombre, pero él hablaba de que le daba mucha importancia a la música folclórica. Él era húngaro y le daba importancia a la música folclórica. Decía, es importante que nuestros chicos escuchen desde pequeños la música folclórica, la buena música. Tal cual lo decía Platón. Platón decía que había que darle buena música y que eso iba a hacer que en el futuro la persona iba a detestar lo feo, ¿no? Si yo le doy belleza desde siempre, automáticamente genera en nosotros una educación en lo artístico, en lo estético, que yo después lo desprecio. Esto no me gusta, esto no. Bueno, claro. Este compositor del siglo XX decía que había que darle eso. ¿Por qué? Y porque la música mala la van a escuchar sí o sí. Y esto lo decían los 40, 50, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy en día podemos traerlo a nuestras familias, a nuestros casos, estamos en contacto con los chicos, en lo educativo y demás? Hay que darles a conocer lo bueno, lo bello, ¿sí? Hay que educarlos, que lo conozcan, por más que sepamos que después les va a llegar por algún lado, por el celular, si son más grandes, por los amigos, porque uno sale a la calle y no puede más que escuchar esa música porque es lo que funciona, va a tomarse un café y es lo que están poniendo en la radio, sí, ¿no? Sí. Prende el televisor y es lo que abunda. Entonces, darle como una suerte de vacuna, ¿no? Ahora que está tan de moda, la belleza, ¿no? Porque en definitiva es lo que le va a hablar de lo más trascendente. Además pienso, bueno, acá lo hemos charlado varias veces, por eso también te invitamos a charlar sobre este tema, pero que es un error que uno comete uno mismo, ¿no? Donde se maneja
y toma decisiones tal vez por decir, bueno, pero a mí me gusta, ¿no? Prescindiendo de lo bueno, ¿no? De hacer un juicio si es bueno o malo. Ahora, a partir de lo que vos fuiste contando, ¿no? Uno ya tiene elementos para decir, bueno, mira, es posible que te guste, porque uno no ha sido bien educado musicalmente, pero ahora ya sabemos que es malo, ¿no? Entonces, ahí hay una jerarquía, ¿no? Que hay que ubicar y tratar de ser coherente con eso, ¿no? Y también una finalidad, porque Mm, volviendo a lo de la música litúrgica o religiosa, sí. hay una cuestión histórica ahí. Hubo en la época de Lutero, Uh-huh. la música no solamente, o sea, acá se ve que es un fenómeno, un transmisor de un mensaje, Uh-huh. de una cultura, de un mensaje, de lo que yo le quiera dar al hombre. Arrio, por ejemplo, el hereje Arrio, ¿sí? Cabeza del arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, su mensaje fue conocido también por la música, por personas que iban cantando, iban transmitiendo este mensaje. Claro. En la época de Lutero pasó exactamente lo mismo. Lutero valoraba mucho la música y no solamente la valoraba, sino que tocaba la flauta y demás. Y él le dio importancia clave en lo religioso a la música. Fue un elemento de propaganda la música para el luteranismo, para el protestantismo de esos años. ¿Y de qué manera? Había en la Iglesia Católica ya una crisis de la música donde la música había tomado tantas expresiones tan complejas en donde la polifonía sagrada había alcanzado tal protagonismo que ya la gente casi que no le entendía la música, Uh-huh. estaba predominando más lo artístico musical que lo litúrgico, estaba como cambiando el Claro. foco. Había una crisis ciertamente, por más que digamos la música polifónica era una maravilla, bueno, pero había una crisis ahí. Lutero se topa con esa crisis y aprovecha esa crisis. Entonces aprovecha lo que él estaba viendo y toma el ejemplo de Arrio y de otros pensadores que transmitieron su mensaje a través de la música y crea un propio corpus musical. Después va a surgir lo que se llamó coral protestante y tengas en cuenta esto para la música actual litúrgica. Él saca de la música litúrgica el latín, ¿sí? Va a la lengua vernácula, Uh-huh. a la lengua que se hablaba, el alemán en este caso, para que la gente, porque necesitaba que la gente entienda su mensaje. Entonces él aprovecha esa cuestión musical que se estaba dando en sus días y hace una nivelación para abajo. Entonces saca de lado la polifonía, va a melodías más sencillas, más melodiosas, toma cosas incluso del gregoriano y toma la música popular, ¿sí? Claro. La música popular y la incorpora a la liturgia, que es lo que pasó en, eh, en nuestro caso, de los 60, 70 y demás para acá, en donde la música popular se va a usar para la liturgia, ¿no? Paralelamente Claro. a lo que hizo Lutero. Y bueno, pero para también mencionarlo, porque vale la aclaración, esa crisis que se vivía la iglesia fue subsanada con grandes músicos como Pierluigi Palestrina o Vittoria en España y otros compositores que con el Concilio de Trento justamente que sale a poner un remedio al protestantismo que estaba avanzando, en lo musical también. Y estuvo a punto de suprimirse la polifonía, pero con estos grandes compositores supieron rescatar lo mejor de la polifonía y supieron darle un remedio a la música sagrada. Y bueno, pero fíjense el paralelismo que hay con lo litúrgico, entre comillas, de nuestros días, con estos abusos que se dan, de cómo se utiliza la música popular porque supuestamente va a tener más llegada a los jóvenes. En algún punto Claro. la tiene, Claro. en algún punto la tiene, pero va en desmedro de la belleza litúrgica, de la riqueza litúrgica, del tesoro de toda la tradición
litúrgica, y por lo tanto de esto, o sea, con esta música actual, Claudel no se hubiese convertido, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte eso de la llegada, ¿no? De la llegada a los jóvenes, sí, 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 digamos, hay que verlo, llegar para qué, ¿no? Sí, porque... y acordarse de la frase, ¿no?, célebre de Paul Claudel respecto a la juventud, ¿no? Que en particular decía que la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. O sea que observaba esto, que es importantísimo. Y que hoy en día, nosotros que tenemos hijos, es importante considerarlo. Esto, porque me acordaba ahí cuando nos hacíamos comentarios, por ejemplo, yo tuve muy famoso acá en Santa Fe con un problema con un club, pero a ese club donde iba mi hijo, por ejemplo, había una profesora de baile en la colonia que los hacía bailar. Y yo me acuerdo videos donde se veía a mi hijo al costado mirando así porque no bailaba, porque él sabía. Pero cómo se va metiendo y trabajando todo eso del baile y que creo que en el fondo subvierte, ¿no? Que es un trabajo que creo que yo no creo que sea inocente. No te digo que justamente esta profesora, sino que realmente son agentes indirectos, que no saben que están Exacto. actuando, pero que los cerebros están en otro lado. No sé si soy claro en eso. Por ahí Sí, sí, capaz sí. Totalmente. Sí, sí, quedó claro. Ahora, Sí. yo, para ir terminando, y tal vez voy a hacer una pregunta que, a ver, en realidad ya la respondiste, pero quiero dejarlo, quiero volver a plantearlo al tema, porque ha traído discusiones, incluso nosotros tenemos una experiencia entre el grupo de amigos, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que con todo lo que dijiste se responde sola, pero te lo quiero volver a preguntar. Hay gente que dice, mira, bueno, yo como no entiendo la letra porque está en inglés, puedo disociar esa letra mala, suponiendo que sea una letra mala, y quedarme con la melodía y disfrutar y no me afecta, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, un grupo como AC/DC. Me gusta porque la verdad que me dan ganas de hacer gimnasia con esto y la música y la letra, digo, total no la entiendo. Es así, digamos, no afecta. Y no, porque acá vemos que a veces no se trata solamente, bueno, acabamos de ver que no se trata solamente de la letra. Claro. Por ejemplo, música en inglés, y yo ni sé en inglés. ¿Y qué me va a hacer a mí esta letra que habla de la autopista al infierno y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de sí, Sí, creo sí. que era de ellos, ¿no? Sí, sí, es de hecho. Y a mí no me afecta si yo no sé inglés. ¿Qué mensaje subliminal voy a encontrar en esa música? Y ahí está la respuesta, ¿no? En que no es solamente lo que decía el manager de los Beatles, no es solamente lo que está diciendo Claro, su letra, es lo que está claro, diciendo su claro. música. De ahí, bueno, está estudiado también los efectos que tiene en la violencia, en lo conductual, en lo psicológico, ¿sí? En lo afectivo, en la música rock. Un poco lo explica ahí Guillermo Rojas en este libro que mencionabas vos, que este lo escribió a raíz de lo que pasó en Cromañón, ¿no? Sí, Este libro de Guillermo Rojas, de Patagones a Cromañón. Muy bueno, analiza un poco también el tema de la escuela de Frankfurt y demás, y da otra visión política argentina y demás. Después hay otro libro que yo recomiendo sobre el rock, que va a explicar un poco esto, que es de Jean-Paul Regimbal, ¿sí? Regimbal, que se llama El Rock and Roll. El rock and roll está disponible en internet, se puede descargar, habla incluso hasta de las letras, de los mensajes subliminales del rock, es bastante cortito, pero está muy bueno. Y después hay algo un poco más complejo, que yo tengo este libro que se llama Adoradores del Diablo y Rock Satánico, de Monseñor Corrado Balducci, ¿sí? Donde la primera mitad del libro habla sobre la cuestión del ocultismo, del satanismo, analiza dos personajes elementales en el satanismo, en la historia del satanismo, que son, por un lado, Aleister Crowley, que lo mencionabas vos, Leandro, cuando hablaste, porque está la cara de Aleister Crowley en el disco de los Beatles. Después hay otros artistas que creo que, no sé si son los Rolling Stones,
que tienen una canción, creo que se llama Mr. Crowley, o por ahí me puedo confundir, hay tanto que por ahí me confundo. Y la segunda mitad de este libro habla propiamente del rock, ¿no? Da un poco la explicación de los orígenes del rock y la relación que tienen con el ocultismo, con el satanismo, analiza las letras, las tapas de los discos, los mensajes, algunas afirmaciones, los mensajes subliminales. Y después, bueno, da esto de salvar el rock, ¿se puede hacer un rock bueno? Y da esta respuesta, ¿no? Va más allá de la letra que yo le quiera decir. No puedo usar el rock con un fin bueno, ponerle una letra cristiana, si se quiere, y usarla en la misa, como surgió, ¿no? La misa rock. Claro. Va en cuanto a la estructura musical. Y además que está expresamente prohibido. O sea, si uno va a los documentos de la iglesia, de Pío XII a San Pío X, incluso los documentos más actuales de la instrucción del misal romano del 60 y pico, por ahí, hablan justamente de que no se puede introducir dan normas de reglas, ¿no? La santidad de las formas, la proporción, el origen, la inspiración, vamos a decir, bíblica y demás, que se respete el ordinario de la misa, lo que está diciendo la misa en ese momento, ¿no? Da normativas justamente para ver. Después sobre eso, por ejemplo, hay algunos libritos del padre Enrique Lombardi, no sé si era de La Plata, pero vivió en La Plata, uno que se llama La música sacra, tiene varios, ¿no? Que está muy bueno. Y respondiendo para que no quede ahí en el aire la pregunta sobre las drogas, la droga fue como otro elemento dentro de esta atmósfera, ¿no? Musical que se dio, cultural, ¿no? Que fue un elemento que sirvió también para mantener a las masas adormecidas. Y esto del rock como movimiento cultural y demás, es imposible que se haya dado sin una industria detrás, sin gente que piense detrás, que tenga el poder económico detrás para impulsar a estos artistas. Claro. Y ahí viene el tema de las drogas también, el tema del LSD, por ejemplo, en los 50, 60, cómo se dio. Hay una importante conexión entre estos movimientos contraculturales y sociedades del gobierno, esto del Instituto Tavistock, el proyecto MK Ultra, ¿sí? de cómo se buscó a través de las drogas meterse en el subconsciente, en el cerebro y demás de las personas, y cómo esto se experimentó en las comunidades hippies, en las comunidades de los 60, ¿no? Y ahí empieza el tema de las drogas. Incluso hay una canción de los Beatles que hace alusión al LSD, que se llama Lucy in the Sky of Diamond, creo. With Diamonds. With Diamond. Sí. Entonces, que esto de Diamond, de los diamantes, Lucy en el cielo con diamantes, la forma de la pastillita del LSD era de un diamante, ¿no? No solamente la sigla, el LSD, sino también la forma y demás, hay todo un mensaje. Hay una categorización dentro de la música que se llamó acid rock, el rock ácido, ¿no? Que hacía todas sus letras y todos sus mensajes iban en favor de las drogas. Y eso hasta el día de hoy sigue funcionando, por ejemplo, sobre todo en lo que se da en la música electrónica, ¿no? La música electrónica está relacionada estrechamente con la industria de las drogas. El tema del boliche, el tema de las drogas, ¿no? Hay una médica, no sé si es del norte o de Buenos Aires, creo que es de Buenos Aires, que se llama Geraldine Peronace, que simplemente es médica, creo que es psiquiatra, y trabaja en el tema de los boliches, ¿no? Y ella comentaba en un video hace varios años atrás que cada una semana, 2 semanas sale una nueva droga. O sea, que sale y tarda, no sé, 1 o 2 semanas en llegar a nuestro país. Y ella trabaja en los boliches, en lo que pasa después, en los accidentes que hay después, en cómo tiene la experiencia de cómo llegan los chicos y demás. Y habla de esta relación que hay entre las drogas, el consumo, ¿no? Y la música y la industria del boliche. Yo tengo por ahí un artículo que se llama Fiebre de sábado por la noche o la contracultura del boliche, donde explico y expongo este tema de la relación entre música, el consumo, las drogas y el ambiente del boliche de la noche, ¿no?
Sí, incluso Eduardo, hay tanto se ha trabajado con el perfeccionamiento de estas drogas que, por ejemplo, la otra vez no sé quién me contaba que, obviamente, esta es una generación idiota, vamos a convenir eso, ¿no? Pero que estos idiotas van a una fiesta electrónica y ahora viene una pastilla, yo no lo podía creer, que te da efecto con el contacto en la piel. Entonces dice que vos te das cuenta que tomó esa porque los idiotas están así como mirando Sí, las sí. luces y como Acariciándose, autoacariciándose, sí. O sea, Sí. realmente uno demente. Perdón Sí, que sí. interrumpa. No, es que eso es, digamos, son cuestiones concretas, ¿no? Incluso yo recuerdo haber escuchado a un conocido diciendo que las fiestas electrónicas no se entienden sin droga, ¿no? Y bueno, es esto que está diciendo Eduardo, ¿no? Exactamente. También, perdón que haga autorreferencia, pero que es tan actual que lo traté yo en un artículo, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, en esto del boliche lo traté y después escribí uno que se llama de Reyes Indios, Santas Diablas y Misas Ricoteras, una cosa así, que hablaba Ah, del sí. fenómeno del rock y de muchos accidentes que se dieron, accidentes si se puede llamar accidente, ¿no? Era algo evidente que se iba a dar por la violencia y por la música que esto genera, cuando fue Sí. el tema del Indio Solari, pero también en ese tiempo hubieron muchos episodios en cuanto a la música electrónica, hubo uno muy famoso, y las muertes que había, ¿no? Y cómo se hacían fiestas donde además de la droga estaba el tema de la violencia, donde había uno que había que llevar un arma, donde decía que había que llevar un arma a una fiesta, ¿no? Es tremendo. Y ahí hablaba justamente de este fenómeno de no solamente del boliche, de la discoteca, de la música electrónica, sino también el episodio de la violencia, y ponía también que es algo justamente, es una nueva espiritualidad, es un acto Claro, litúrgico. O sea, exacto. esos episodios son una pseudo liturgia. Ajá, es un Si se rito. fijan, Ujú. exacto, es algo ritual. No por Claro, nada, justamente el Indio Solari le empezaron a llamar misas ricoteras, ¿no? Hay, sí, una anécdota ahí de una persona que es conocida y que lo escribió en su libro, de cómo surge esto de las misas ricoteras. Eh, Está la dicotomía entre ir a misa e ir a la cosa, yo me voy a la misa ricotera, ¿no? Y ahí empezó todo a sí, sí. llamarse misa ricotera, pero hay una cuestión litúrgica, y esto lo explica hace varios años, los 80 creo, 80, 90, lo explicaba el doctor Luis Roldán Ujú. en un artículo que tiene sobre las nuevas espiritualidades y el ocultismo, cómo se da este efecto ritual. Primero, y lo explica también Guillermo Rojas, ahí está la cuestión de las drogas, de lo que yo respiro, de lo que yo percibo con los sentidos, y una cuestión de lo que se siente como fenómeno de masas, del público, ¿no? Está la adoración a esta figura de turno, y que yo me visto como esa persona, pienso como esta persona, hablo Claro, tengo una misma religiosidad, un mismo credo, entre comillas, ¿no? Hay una inversión de lo espiritual, que eso es lo que los mantiene atados en definitiva, ¿no? Hay ujú. una suerte de religación con eso, que es una pseudo espiritualidad. Nada de esto escapa a lo que venimos diciendo, ¿no? O de Cristo o del mundo, bajo la bandera de Cristo Rey o de los enemigos de Cristo Rey. Es imposible sacar ningún tema desde esta visión, digamos, ¿eh? Así que por eso queríamos hablar sobre esta cuestión de la música y la revolución, ¿sí? Porque a veces da la sensación de que, o algunos pueden creer que no tiene nada que ver, y tiene muchísimo que ver, pero incluso, claro, no nos da el tiempo, ¿no? Pero tiene tanto que ver que no se hubiera podido lograr o no se hubiera podido llegar hasta acá sin la música, sin las pinturas, sin Hollywood, ¿no? Todo eso que ha hecho que, lo que decía Nahuel recién, ¿no? Que esta generación sea una generación de idiotas. Y bueno,
es consecuencia de todo esto. Eduardo, para ir terminando, yo he leído tus artículos, son muy buenos, los recomiendo. Eduardo sabe mucho y además sabe de muchos temas también, pero tenés un blog y me gustaría que digas cuál es la dirección de ese blog para que la gente pueda leer lo que escribís. Ahí lo estoy escribiendo en el chat de YouTube. Bien. Porque es algo no me acuerdo si es pluma y espada, espada y la pluma. Claro, pero ahí está, ahí mandé la dirección. Bueno, ahí lo vamos a poner entonces. Exacto. Así que bueno, como siempre nos pasa, Lean, yo te digo, anoté un montón de cosas, tengo acá unos garabatos. Sí, yo también. Podríamos seguir hablando muchísimo. Dejamos abierto el tema para, de última, una nueva posada con Eduardo, para seguir profundizando. A mí me parece que es un tema muy importante, a mí particularmente porque tengo mis hijos y por ahí esto para mí es interesantísimo. Siempre charlamos con Leandro y le cuento lo que me pasa cuando van a los peloteros, que por ejemplo le ponen una música y los profesores, vieron que ahora le pone el profesor de educación física, y le dicen muevan la colita, no sé, digo, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo así? En lugar de los chicos ponerse a jugar al fútbol, yo qué sé. Entonces, es medio chabacano lo que digo, pero no, es que es así. se empieza a alertar porque dice, ¿qué necesidad tiene? Entonces, todo esto es para seguir manteniéndonos alerta, sabiendo que la batalla es cultural, pero sabiendo que la batalla principal es espiritual. ¿Sí? Así que, estandartes en alto y que viva Cristo Rey. Así que hasta una nueva posada. Eduardo, muchas gracias por tu compañía, por todo lo que nos has enseñado y hasta un próximo encuentro. Un próximo encuentro, así será. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Seguimos en vivo, me parece, así que a no decir algo fuera de lugar. Yo me estaba sonando la nariz porque dije estábamos fuera de aire, pero quedamos en vivo. A no hablar del costillar. Claro. Muchachos, pero yo bueno, los dejo. Ya va a salir. Los dejo porque acá en casa es real que los chicos están medio complicados, así que, Eduardo, un abrazo grande. Y Lean, bueno, gracias, Eduardo. Un abrazo y salimos del estudio. Dale, seguimos en contacto. Adiós.